Nosotros somos el grupo número 3 y en la siguiente presentación vamos a explicar el cálculo de volumen utilizando el método de los discos y el método de las arandelas. Yo soy Edith Gisela Hernández Guevara con número de cuenta 2024-1031-062. Yo soy Génesis Cristel García Matute con número de cuenta 2025-100-4571. Volumen, método de los discos y método de las arandelas. Como introducción tenemos que en cálculo integral una de las aplicaciones más importantes de la integral definida es la determinación del volumen de ciertos cuerpos tridimensionales. Este tipo de problema surge cuando se desea cuantificar el espacio ocupado por objetos cuyas formas no pueden describirse mediante figuras geométricas simples. Particularmente cuando una región plana es sometida a una rotación alrededor de un eje fijo, se genera un cuerpo denominado sólido de revolución, pues este proceso de rotación transforma una figura bidimensional en una estructura tridimensional, lo que permite modelar una gran variedad de formas presentes tanto en la naturaleza como en aplicaciones científicas y de ingeniería. El volumen de este tipo de sólidos puede determinarse mediante integrales, cuya construcción se basa en el análisis de sus secciones transversales. ¿Qué es un sólido de revolución? Es el cuerpo que se obtiene al girar a una región bidimensional alrededor de un eje fijo, usualmente el eje X o el eje Y. Durante este proceso, cada punto de la región describe una circunferencia, lo cual provoca que las secciones perpendiculares al eje de giro posean forma circular. Durante este proceso, cada punto de la región describe una trayectoria circular, lo que implica que las secciones obtenidas al cortar el sólido de manera perpendicular, el eje de rotación tiene forma circular. Esta característica es muy fundamental, ya que nos permite analizar el sólido mediante cortes transversales. Cada uno de estos cortes puede interpretarse como una figura geométrica simple, como un círculo o una corona circular, cuya área puede calcularse fácilmente. A partir de esta idea, el volumen total del sólido se obtiene como la suma de los volúmenes de todas estas secciones infinitesimales. La naturaleza circular de dichas secciones da origen a los principales métodos de cálculo de volumen que se estudian en el cálculo integral, el cuales son métodos de los discos sin cavidad inferior, que se aplica cuando el sólido generado no presenta cavidad interna, es decir, cuando la región que se rota está en contacto directo con el eje de giro, y el método de las arandelas, con cavidad interior, que se utiliza cuando existe un espacio vacío en el interior del sólido, lo cual ocurre cuando la región no está directamente sobre el eje, o cuando está delimitada por dos funciones. Ahora tenemos el fundamento teórico de los métodos. Sea un sólido de revolución generado al girar una región R alrededor de un eje. Consideremos una sección perpendicular al eje de giro, localizada en un punto genérico. Dicha sección es una figura circular cuya área depende de la función o funciones que delimitan la región original. El volumen total del sólido puede obtenerse mediante la integral. El volumen igual a la integral en el límite b y a es igual al área de x por dx. Desde un punto de vista teórico, consideremos un sólido de revolución generado al girar una región R alrededor de un eje. Si tomamos una sección transversal perpendicular al eje de una rotación, en un punto cualquiera del intervalo de integración, dicha sección tendrá forma circular, y su área dependerá de la función o funciones que delimitan la región original. De esta manera, el volumen total del sólido puede entenderse como la acumulación continua de estas áreas a lo largo del intervalo considerado, pues este proceso de acumulación se expresa matemáticamente mediante una integral definida, lo cual permite sumar un número infinito de contribuciones
infinitesimales para obtener un resultado exacto. En consecuencia, el cálculo de volúmenes mediante integrales pues no solo proporciona una herramienta precisa para determinar medidas tridimensionales, sino que también establece una conexión directa entre la geometría y el análisis matemático, permitiendo modelar y resolver complejos de manera rigurosa. Método de los discos. Este es el método que nos permite calcular el volumen de ciertos sólidos de revolución. Este método se aplica cuando una región plana se gira alrededor de un eje y el sólido generado no presenta cavidades internas, es decir, no tiene hueco en el centro. Como consecuencia de la rotación, los cortes perpendiculares al eje de giro forman círculos macizos, llamados discos. Construcción geométrica. Supóngase una región plana acotada por una función continua y igual a f de x, el eje x, dos rectas verticales, x igual a y x igual a b. Si la región está delimitada por una función y igual a f de x y se rota alrededor del eje x, el radio del disco corresponde al valor de f de x. El área de la sección circular es entonces igual a, el área de x es igual a pi por r de x elevado al cuadrado, que esto es igual a pi de f de x elevado al cuadrado. Para calcular el volumen del sólido resultante utilizamos el volumen del sólido resultante, que esto es igual a pi por la integral en el límite b y a de f de x elevado al cuadrado por dx. Y para rotaciones alrededor del eje y se utilizan expresiones equivalentes. En términos de x es igual a g de y, que esto es igual al volumen de pi en los límites, en la integral de los límites de d y c de g de y elevada al cuadrado por d por y. Ahora, su interpretación geométrica. El método de los discos interpreta el volumen del sólido como la acumulación infinitesimal de discos circulares a lo largo del eje de rotación, pues cada disco tiene área que es igual a pi por r al cuadrado, tiene extensor infinitesimal que es igual a dx o dy, pues el volumen total surge de integrar el área transversal en todo el intervalo. Ahora, hay condiciones para aplicar el método. El método de los discos es apropiado cuando la región genera un sólido totalmente macizo, cuando el eje de rotación coincide con un borde de la región, no produce un hueco, y cuando la función que define la frontera del sólido está expresada en términos de la variable paralela al eje de integración. Usamos dx si rotamos alrededor de un eje horizontal y utilizamos dy si rotamos alrededor de un eje vertical. Bueno, ahora pasaremos a resolver los ejercicios. En el ejercicio número 1 tenemos que es discos en el eje X y nos pide encontrar el volumen del sólido generado al rotar f de x es igual a la raíz de x en el intervalo 0 menor o igual a x menor o igual a 4 alrededor del eje X. En el paso número 1 tenemos que identificar el radio. El radio de x es igual a f de x, que esto es igual a la raíz de x. Como estamos rotando alrededor del eje x, el radio es simplemente la altura de la función. En el paso número 2, pues planteamos la fórmula del método de los discos, que es igual a volumen de la integral, en este caso del límite de 4 a 0 por pi por el radio de x elevado al cuadrado por dx, ya que estamos en el eje x. En el paso número 3 tenemos que sustituir el radio. Entonces nos quedaría
que el volumen es igual a la integral de límite 4 a 0 por pi por la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado por dx, que esto es igual al volumen de la integral en los límites 4 y 0 de pi por x, ya que la raíz elevada al cuadrado pues se cancela por dx. Al sustituir vemos una ventaja matemática, la cual es la que estaba mencionando, que la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado de la fórmula, dejándonos una integral muy sencilla de pi por x. En el paso número 4 pues tenemos que integrar y nos quedaría el volumen, que es igual a pi, y la integral de x es igual a x al cuadrado entre 2, ya que a x le sumamos 1, que es igual a 2, y ese 2 pasa a dividir, evaluada pues en el límite de 4 a 0, que ese es el paso número 5. Al evaluar en el límite 4 y 0, pues nos da que es igual a pi por 16 entre 2, que eso es igual a 8 pi. Y la respuesta de nuestro volumen sería 8 pi. Bueno, aquí podemos observar la gráfica del ejercicio 1, perdón. Esta gráfica muestra la región bajo la curva de una raíz cuadrada. Lo que podemos destacar aquí es la orientación de los discos. Como primer punto tenemos el comportamiento del radio. Observamos que los discos representados en color púrpura son verticales. Esto sucede porque el radio, que es r de x, depende de la altura de la función sobre el eje x. Ahora, otro punto es la variación. Podemos notar como el primer disco cerca del origen es pequeño, y a medida que nos movemos hacia x igual a 4, los discos se vuelven más grandes. Esto es porque la función de raíz de x va creciendo. Y como un tercer punto tenemos la visualización del sólido. Si hiciéramos girar esa área azul completamente, obtendríamos una figura similar a una nariz de bala o un paraboloide acostado. Los discos que vemos dibujados son rebanadas, por decirlo así, representativas de ese volumen total, que es igual a 8 pi. Ahora tenemos el ejercicio número 2, que básicamente es de discos, pero ahora en el eje Y. Y básicamente tenemos que identificar, número 1, el radio. El radio de Y, en este caso, es igual a X, que este es igual a Y al cuadrado. En este caso, pues nuestra función debe estar en términos de Y. Aquí el radio, como lo mencioné, es igual a X, que es igual a Y al cuadrado. Es importante notar que los límites de integración de 0 a 3 ahora pertenecen al eje vertical. Pues el paso número 2 es plantear la fórmula, y nos quedaría que el volumen es igual a la integral en el límite 3, 0, como lo había mencionado, que es igual a pi por radio de Y elevado al cuadrado por dy. En el paso número 3 tenemos que sustituir, y nos quedaría que el volumen es igual a la integral en el límite de 3, 0 por pi de Y al cuadrado, que Y al cuadrado es el radio, elevado al cuadrado por dy. Ahora, esto nos quedaría que es igual a la integral en el límite 3, 0, que esto es igual a pi por Y a la 4 por dy. En el paso número 4, pues tenemos que integrar. La integral de Y a la 4, pues es igual a Y a la 5 entre 5, ya que solo le sumamos 1 y ese número pasa a dividir. Evaluado en el límite 3, 0. El paso pues número 5 es evaluar entre x y 0, y nos quedaría que pi es igual a 243 entre 5, y básicamente esa sería la respuesta de nuestro volumen. Ahora pasaremos a ver la gráfica. Pues esta gráfica es fundamentalmente distinta, porque el giro es vertical. Aquí la perspectiva cambia y tenemos diferentes puntos. Por ejemplo,
tenemos discos horizontales. A diferencia del ejercicio anterior, aquí los discos están, por decirlo así, acostados. Esto se debe a que estamos rotando alrededor del eje Y. Por lo tanto, el radio de Y es la distancia horizontal desde el eje Y hasta la curva verde. Otro punto es la variable independiente. La región sombreada en verde muestra que estamos integrando desde Y igual a 0 hasta Y igual a 3. El radio en cualquier punto es igual a Y elevado al cuadrado. Por ejemplo, cuando estamos en una altura de Y igual a 2, el radio del disco en esa posición exacta mide 4 unidades, que es igual a 2 elevado al cuadrado. Otro punto muy importante es que el sólido generado al rotar esta curva alrededor del eje vertical se genera como una especie de cuenco o tazón profundo con paredes que se abren hacia arriba. Los discos púrpuras ilustran cómo se va llenando ese volumen de abajo hacia arriba. Ahora pasaremos al ejercicio número 3, el cual nos habla de discos sobre una región desplazada sin huecos. Entonces nos dice que tenemos que rotar alrededor del eje X la región bajo. F de X es igual a 2X más 1 en de 0 a 2. Este ejercicio es interesante porque el radio es un binomio que es igual a 2X más 1. Antes de integrar debemos expandir ese cuadrado perfecto utilizando a más b al cuadrado. Esto nos da como resultado el trinomio 4x al cuadrado más 4x más 1. Bueno, pero el primer paso es el radio. Definir cuál es el radio. El radio en este caso sería la función de x, que es igual a 2x más 1. El paso número 2 es la fórmula, que en este caso sería la integral del límite de 2 a 0, que es igual a pi por radio de x elevado al cuadrado desde x. Al sustituir el radio, nos da la integral en el límite 2, 0 por pi, que es igual a multiplicando a 2x más 1 elevado al cuadrado. Y como lo había mencionado, tenemos que expandir ese cuadrado perfecto, y el cual es el paso 4, y nos quedaría 4x al cuadrado más 4x más 1. En el paso número 5 tenemos que integrar cada término. Entonces la integral de 4x al cuadrado sería 4x al cubo entre 3 más la derivada de 4x, que es igual a 2x al cuadrado, más la integral de 1, que es igual a x. Evaluado en el límite de 2 a 0. Ahora tenemos que evaluarlo. Y nos quedaría pi por 32 entre 3 más 8 más 2. Y lo que podemos hacer es unir toda esta ecuación. Entonces nos quedaría 32 más 24 más 6 entre 3, que esto es igual a 62 pi entre 3. Y esta sería la respuesta de nuestro volumen. Ahora pasaremos a ver la gráfica. Tanto el ejercicio como la gráfica es muy interesante, porque la función no parte del origen 0,0, sino que tiene una ordenada al origen en 1. Entonces, la forma del sólido al rotar una línea recta diagonal como 2x más 1, no obtenemos una curva suave, sino una figura geométrica conocida como cono truncado o una base de lámpara. También el radio que, entre comillas, está desplazado, nos fijamos que incluso en x igual a 0 ya existe un radio inicial de una unidad. Esto significa que el sólido no termina en una punta afilada, sino en una cara plana circular. Además, tenemos el crecimiento lineal, a diferencia de la raíz cuadrada, que crece lento al final, o la potencia, que crece rápido. Aquí el radio aumenta de forma constante y lineal. En esta parte de la presentación proseguimos a explicar el método de las arandelas, que es una extensión del método de los discos. Este método se utiliza cuando queremos calcular el volumen de un sólido de revolución, pero ese sólido tiene un hueco en el centro.
Esto sucede cuando la región que estamos rotando no está pegada directamente al eje de giro o cuando hay otra curva que genera lo que llamamos un radio interno. Entonces, cuando hacemos cortes perpendiculares al eje de rotación, ya no obtenemos discos macizos, sino que obtenemos círculos huecos, que son las famosas arandelas. Este método nos permite calcular con precisión el volumen restando el área del disco interno al área del disco externo. Aquí se muestra la construcción geométrica del método de las arandelas. Primero, partimos de una región plana que está limitada por dos funciones continuas, una función superior que es f de x y una función inferior que es g de x. Esto significa que en el intervalo a, b, la función de arriba siempre es mayor o igual que la de abajo. Ahora, lo importante aquí es imaginar qué pasa cuando hacemos girar esta región alrededor del eje X. Al rotarla ya no tenemos una figura plana, sino un sólido en 3 dimensiones. Ahora, para entender cómo se forma ese sólido, pensamos en pequeñas secciones transversales. Cada una de esas secciones tiene una forma de arandela, es decir, como un disco con un hueco en el centro. Ese disco con hueco está formado por dos partes, un círculo exterior cuyo radio es la función superior, o sea, f de x, y un círculo interior cuyo radio es la función inferior, g de x. Entonces, el área de cada sección transversal se obtiene restando el área del círculo pequeño al área del círculo grande. Y aquí podemos ver nuestra fórmula, que es a de x igual a pi por r de x al cuadrado menos pi por r de x al cuadrado. En esta fórmula, r mayúscula de x representa el radio externo, que corresponde a f de x, y r minúscula de x representa el radio interno, que corresponde a g de x. En otras palabras, lo que hacemos es calcular el área del círculo grande y le restamos el área del círculo pequeño para quedarnos solo con la parte de la arandela. Y esa es la idea clave, porque al sumar todas esas pequeñas arandelas a lo largo del intervalo a, b, podemos encontrar el volumen total del sólido. Ahora vamos a ver cómo calculamos el volumen resultante. Entonces, dependiendo sobre qué eje giremos, usaremos una de estas dos fórmulas. Está primero la rotación en el eje X, que primero veamos el eje X. Si nuestra región está encerrada entre una función superior que vamos a llamar f de x y una inferior g de x, el volumen se obtiene con esta integral, que es volumen igual integral con límite superior b inferior a pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por d. Y lo que nos quiere decir esta fórmula es que estamos restando el volumen del radio interno al volumen del radio externo. Ahora tenemos nuestra otra situación, que es cuando la rotación es en el eje Y. Entonces, si la rotación es respecto al eje Y, la lógica es la misma, pero debemos de ser cuidadosos, ya que las funciones tienen que estar escritas en términos de Y, es decir, despejamos la variable x. Aquí sería f de y nuestro radio externo y g de y el interno. La fórmula queda así, volumen igual a integral de límite superior d inferior c pi por f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado por d. Entonces, para saber qué fórmula vamos a utilizar, solo tenemos que identificar si la rotación está en el eje X o en el eje Y. Ahora vamos a explicar la interpretación geométrica del método de las arandelas. Primero, es importante entender que cada sección del sólido que estamos formando no es un disco completo, sino una arandela, es decir, un disco con un agujero en el centro. Esto sucede porque la región que estamos rotando no está pegada al eje de rotación, ya habíamos mencionado esto antes, o también es porque existe otra curva que genera un espacio vacío. Geométricamente, cada arandela se puede ver como la diferencia entre dos discos, un disco grande que corresponde al radio externo y un disco pequeño que corresponde al radio interno. Por eso, el área de cada sección se calcula como r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado, donde r mayúscula al cuadrado es el radio del círculo mayor y r minúscula es el radio del círculo menor. Además, cada arandela tiene un espesor muy pequeño,
que se representa como dx o dy, dependiendo del eje de rotación. Al sumar todas esas arandelas mediante una integral, obtenemos el volumen total del sólido. Entonces, resumiendo, este método permite calcular volúmenes de sólidos que tienen un hueco central, generado por la diferencia entre dos funciones al rotar. Para poder aplicar correctamente el método de las arandelas, deben cumplirse ciertas condiciones. La primera es que la región que vamos a rotar debe de generar un sólido con hueco. Si no hay hueco, entonces el método adecuado sería el de los discos. Segundo, deben existir claramente dos radios. Un radio externo, que es la distancia más grande al eje, y un radio interno, que es la distancia más pequeña. Tercera condición, la variable de integración depende del eje de rotación. Si rotamos alrededor de un eje horizontal, utilizaremos dx. Si rotamos alrededor de un eje vertical, vamos a utilizar dy. Y finalmente, las funciones que definen los radios deben de ser continuas en el intervalo de integración para asegurar que el volumen se pueda calcular correctamente. Si estas condiciones se cumplen, entonces el método de las arandelas se puede aplicar sin ningún problema. Vamos a realizar una serie de ejercicios sobre este tema para comprender mejor su aplicación. Entonces tenemos el ejercicio número 4. Aquí vamos a rotar la región comprendida entre la parábola 4 menos x al cuadrado y la recta x en el intervalo de 0 a 2, girando alrededor del eje x. Entonces en el paso 1 y 2 vamos a identificar los radios. El radio externo es la función superior, sería 4 menos x al cuadrado, y el radio interno es la función inferior, la recta x. Ahora el paso 3 al 6. En estos pasos vamos a aplicar la fórmula. Elevamos ambos radios al cuadrado, o sea el menor y el mayor, y restamos el interno al externo. Al expandir el binomio y simplificar términos, nos queda la integral de pi por 16 menos 9x al cuadrado más x elevado a la 4. Entonces, tras integrar y evaluar los límites de 0 a 2, obtenemos un volumen final de 256 pi sobre 15 unidades cúbicas. En la interpretación de la gráfica del ejercicio 4, podemos ver cómo esta gráfica nos ilustra cómo se genera el sólido al rotar la región entre la parábola superior y la recta inferior alrededor del eje horizontal. El sólido resultante tiene un túnel cónico en su interior debido al radio interno. Ahora vamos a resolver el ejercicio 5, que es rotación alrededor del eje Y. En este ejercicio, el reto cambia porque ahora la rotación es respecto al eje Y. Esto nos obliga a trabajar con funciones que dependan de la variable Y. Entonces, en el paso 1 y 2 tenemos que en este caso el radio externo es la curva que está más a la derecha, que es y el radio interno es la curva a la izquierda, y al cuadrado. El intervalo de estudio es 0 a 1. Ahora en el paso 3 y 4 observamos que se plantea la integral con la fórmula de arandelas en términos de y. Y con esto obtenemos la expresión de pi por y al cuadrado menos y elevado al 4. En el paso 5 y 6 tenemos que al integrar obtenemos términos sencillos de potencias. Esto lo vamos a evaluar en 1 y restamos el límite inferior. Y como resultado tenemos que el volumen de este sólido es 2pi sobre 15 unidades cúbicas. Interpretando la gráfica de este ejercicio, tenemos que esta resalta la perspectiva vertical. La región rota de izquierda a derecha sobre el eje Y. Entonces esto crea un sólido en forma de cuenco, por decirlo así, invertido con un cono interno que lo perfora. Ahora vamos a resolver finalmente el ejercicio 16, que consiste en la rotación en una recta distinta al eje, o sea, y igual a menos 1. Este es el más interesante, ya que el eje de rotación ya no es un eje coordenado, sino una recta horizontal, que es y igual a negativo 1. En el paso 1, para hallar los radios debemos de calcular la distancia desde las funciones hasta el eje de rotación. Al este eje estar en negativo 1, sumamos esa distancia.
Entonces el radio externo se convierte en x al cuadrado más 2 y el radio interno es simplemente 1. En el paso 2 al paso 4 vamos a sustituir en la fórmula general. Expandimos el binomio del radio externo y restamos el cuadrado del radio interno. En el paso 5 y 6, esto nos deja una integral simplificada de x elevada a la 4 más 4x al cuadrado más 3. Ahora vamos a proceder a integrar cada término y evaluar desde 0 hasta 2, que es nuestro límite. Como resultado obtenemos que el volumen total generado por esta rotación es de 184 pi sobre 5 unidades cúbicas. Ahora en la interpretación de la gráfica del ejercicio número 6, podemos observar, a simple vista, podemos interpretar que es la más compleja, porque esta muestra cómo, aunque la región plana está pegada al eje X, o sea, eje X igual a 0, al rotar alrededor de la recta y-1, se genera un gran hueco central. El sólido exterior es una forma como copa de base ancha y el hueco es un cilindro perfecto de radio 1. Entonces, como podemos ver en estos 3 ejercicios que resolvimos, la clave del método de arandelas está en identificar correctamente cuál es el radio que está más lejos del eje y cuál es el que está más cerca. Con esto concluyo esta parte. Para concluir esta presentación, podemos decir que los métodos de los discos y de las arandelas son fundamentales dentro del cálculo integral, ya que nos permiten determinar de manera rigurosa el volumen de sólidos generados por rotación. A lo largo de la parte teórica y los ejercicios, se observa que ambos métodos se basan en la misma idea: descomponer el sólido en secciones circulares muy pequeñas y luego integrar sus áreas para obtener el volumen total. También es importante destacar que cada método se utiliza en situaciones bastante específicas. El método de los discos se aplica cuando el sólido no presenta huecos internos, mientras que el método de las arandelas se utiliza cuando sí existe un vacío, ya que considera tanto un radio externo como un radio interno. Además, identificar correctamente el eje de rotación y las funciones que delimitan la región es esencial para aplicar cada método de forma adecuada. En conjunto, estos métodos no solo permiten resolver problemas matemáticos, sino que también ayudan a comprender mejor la relación entre geometría e integración. Además, tienen aplicaciones importantes en áreas como la física, la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Por eso su estudio no solo fortalece el conocimiento matemático, sino también el desarrollo del pensamiento analítico y la capacidad de resolver problemas. Con esto finalizamos nuestra exposición. Espero que lo que dijimos hoy haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.